Sí, nada más para puntualizar. Usted me dice que es una ley que genera información. Debe usted saber que en los últimos 5 años ha habido 185,000 reportes de operaciones relevantes, 576 de operaciones preocupantes. Si no mal recuerdo, esto debe ser a marzo de 2011. Y solamente 20 sentencias. Entonces, con esta ley probablemente vamos a tener 365,000 reportes y 20 sentencias. No le veo mucho la utilidad. ¿Sí me explico? Sí es una ley para información. Lo que tenemos que modificar son los otros mecanismos. Yo le pregunto sobre el caso del húngaro. Efectivamente puede ser acusado de contrabando de divisas. Pero ¿qué pasaría yo si en el Código de Procedimientos Penales o en el Código Penal o en algún un ordenamiento de este tipo, no soy abogado y menos experto abogado, pues pusiéramos o introdujéramos que el Ministerio Público va a estar obligado por oficio a abrir una investigación de lavado de dinero cuando se detecten contrabando de divisas, en lugar de una ley que exponga al ciudadano? ¿Sí me explico? Esto es nada más una muestra de que, a juicio de muchos de nosotros, lo que hay que modificar son otros ordenamientos penales, otros ordenamientos jurídicos en general, y no una ley específica. Ese es el sentir y es lo que no nos queda completamente claro con su explicación. Es decir, y finalmente, cuando usted habla de que sea el vendedor, que si fuera el comprador el que tuviera que reportar, abriéramos el abanico a 110 millones de mexicanos, no creo, hay como 60 millones de pobres. Gracias, uno de los saldos de este gobierno son 60 millones de pobres. Lo que pasa es que dentro de este universo sí caerían pues los slimes que compran cosas, de los que ya sabemos quiénes, que tendrían que reportar, serían más focalizados. Ellos sí tendrían que reportar, incluso, no sé, pero hasta se podrían poner otras formas de condicionamiento para que estos señores efectivamente se hagan los reportes. Creo que no es muy preciso el que se abriera el abanico a 110 millones de mexicanos. Creo que estaríamos entonces dejando la responsabilidad a quien debe tener esta responsabilidad y no haríamos a los mexicanos soplones, porque ese es el problema. Y lo vuelvo a reiterar, vemos gente descabezada, descuartizada en las carreteras. Yo quiero ver que venga algún capo a comprarle a un señor y que el señor se entere o el capo se entere de que informó a Hacienda. Pues al día siguiente amanece muerto, o le incendian la agencia. Ese es el problema. Quizás no pase en otras partes del mundo, pero aquí sí pasa, esa es una realidad. Y creo también que es evidente que si a operaciones vulnerables nos vamos, hay otras. Los que importan, los que manejan percusores químicos, las agencias aduanales. Realmente los casos de los que nos hemos enterado en este país de escándalos son más por eso. Yo nunca me he enterado en México que se lave dinero en una agencia Chrysler, pero sí me he enterado que en la aduana de Manzanillo pues meten de todo. Entonces, ¿por qué los agentes aduanales no? ¿Por qué los que producen o que importan percusores químicos para la elaboración de drogas no? Porque a nivel internacional son esas 3 o 4 actividades. Aquí cada país también tiene sus características especiales.
Y aquí en México las formas de lavado de dinero creo que son más y los sectores son más. Aunque nieguen la cifra, las estimaciones de 35,000 millones de dólares anuales implican el 70% del circulante en este país. Entonces esto pondría en vulnerabilidad casi a cualquier actividad económica. Y, por último, insisto, ya la manera más arcaica de lavar dinero es con operaciones en efectivo. Y sí, tenemos que esperar la miscelánea penal, como dijo el procurador el viernes, pues mejor entrémosle primero a la miscelánea penal y luego lo que no quede ahí, pues en todo caso trataríamos de acomodarlo en una ley, si es que quedara algo. Yo insisto que no es necesario, pero estamos al revés. Fíjense, aquí en lugar de perseguir a los delincuentes, perseguimos a los ciudadanos para que informen. Y lo hacemos primero con una ley de información, ¿no? Y no con modificaciones a ordenamientos penales. Me parece que no es el camino, ¿eh? Esta es precisamente la discusión de fondo. Por eso dije desde un principio que esto iba más allá de un asunto de puntos y comas o de redacciones de artículos. Es la estructura, el origen mismo de la ley y de la concepción del combate al lavado de dinero. Por eso pedí que fuera turnado a la ley de seguridad, analizado como complemento o al mismo tiempo que la ley de seguridad nacional. El problema son los mecanismos de investigación. Ya lo decían, hay muchos municipios en donde hay enriquecimientos ilícitos. Bueno, uno llega a provincia, a municipios y ve un caserón y ellos no. A ellos no se les investiga, no se les toca, ni siquiera se les pregunta. Y menos se les quiere obligar a que ellos reporten cuando hacen alguna operación en efectivo. Y la bancarización es poca en el país, porque la bancarización es muy cara en el país. Es cierto lo que comentan de las operaciones en efectivo, porque no hay bancos o son carísimos. Entonces creemos que estamos en el primer mundo, en Noruega, y cada vez más evidencian que fue una ley concebida en un escritorio, que es una exigencia por cumplir con el GAFI. Si se puede, yo creo que mis demás compañeros quieren preguntarle también, pero a ver si ahí puede comentar al final, ¿qué pasaría si esta minuta no está aprobada en diciembre? ¿Qué nos va a hacer el GAFI? Porque la reflexión se vale, ¿eh? Es una minuta que se quiera aprobar, nomás para que nos pongan palomita en el GAFI, aunque sepamos que no va a servir internamente, o en verdad queremos ya, después de muchos años y de 50,000 muertos, emprender una guerra inteligente para desmantelar las estructuras financieras de los cárteles. O nada más es por cumplir, para que no nos pongan tache y nos pongan como una zona gris en los lugares que son vulnerables al lavado de dinero. Ahí se puede al final, sí me gustaría conocer exactamente si esto responde a un compromiso nada más por cumplir con el GAFI o de veras a una estrategia integral, porque con información nada más tampoco así se vence a los cárteles más ricos del mundo, porque México tiene los cárteles más ricos del mundo. A diferencia de Italia, por ejemplo, en donde con otro marco jurídico, con otras disposiciones, mantienen por lo menos a los cárteles pobres, aquí en México no. Y el problema, o la manera de atacar a los cárteles más ricos del mundo, es con una ley de información, pues a ver si alguien no se escuda en el IFAI para no darlas, ¿eh? Aguas, entonces revisemos. Se trata de hacer un esfuerzo serio a un tema delicado y a un tema fundamental. Y si ya aceptamos que es una ley
que genere información, pues bonita situación. Gracias. Bueno, yo creo